Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Los saluda su profesor Ignacio Vázquez Helio, profesor emérito del TEC de Monterrey, especialista en negocios internacionales y en mercadotecnia. También tengo un libro publicado que está en Amazon, se llama Negocios Internacionales, y está también en lulu.com. Y tengo también un podcast y hago también pues estos videos cuando menos una vez a la semana, a veces 2 veces a la semana, dependiendo de las noticias y cómo suceden, ¿verdad? Les pido que le den like si les gusta, que se suscriban y que lo manden a otras redes sociales para que vayamos creciendo en número y nos vaya dando más espacio YouTube. Así que pues bienvenidos, comenzamos. Miren, el día de hoy el presidente Manuel López Obrador, Andrés Manuel, invitó a su gobierno al gobernador saliente de Nayarit. También había invitado al gobernador saliente de Chihuahua, que está sonando para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y esto pues habla de que está involucrando a otras maneras de pensar, que no son de Morena, que son del PRI y son del PAN. Invitó a Quirinos de Sinaloa, que es del PRI también, a proponerlo como embajador de México en España. Creo que es una buena manera de cerrar su segunda parte del sexenio, ¿verdad? Porque va a incrementar la riqueza de pensamientos diversos, la diversidad, y creo que eso lo hace diferente a otros gobiernos que hemos tenido. Les recuerdo que Nelson Mandela, cuando ganó las elecciones en Sudáfrica en el 93-94, invitó a sus opositores, a los candidatos que perdieron, y les dio una cartera de ministros en las diferentes secretarías. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues unificó al país. Todas las posiciones que habían votado en contra de Mandela tenían un representante pues en el gobierno. Y eso es lo que está pasando ahorita en este momento. Me parece que lo que hizo Ernesto Zedillo en sus tiempos, cuando fue presidente del 94 al 2000, de invitar a Lozano como procurador de justicia, fue una decisión muy tibia, ¿verdad? No se notó la oposición, pues se convirtió en un priista más, ¿verdad? Y creo que Fox y Calderón pues no hicieron algo similar. Peña Nieto sí lo hizo cuando invita a Rosario Robles del PRD, y pues tampoco le funcionó como una diversidad intelectual y cultural y de pensar, ¿verdad? En cambio, esto que está haciendo aquí López Obrador está haciendo un buen enroque con piezas clave, ¿verdad? Aunque no sean muy populares porque no los conocemos, ya que no somos de esos estados, pero sabemos que están saliendo, cuando menos investigados seguramente hasta el fondo por la gente de López Obrador para hacer esas invitaciones, ¿verdad? A lo mejor no son muy populares, pero son muy efectivos. Y eso pues los hace diferentes, ¿verdad? En cambio, en el país del norte, ahí sí está polarizado el asunto político. La gente de Partido Republicano y Demócrata tienen 50 y 50 de división en el país. Y esto es dramático, que siendo norteamericanos, siendo de Estados Unidos, no puedan trabajar juntos en la misma visión. Desde que propuso el presupuesto de infraestructura, Joe Biden, cerca de 3 trillones de dólares, no han podido terminarlo por la oposición de los republicanos, ¿verdad? El país es un
país que se está haciendo viejo, pues necesita reponer puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, vías de ferrocarril, vías nuevas, etcétera, porque si dejan así, pues se va a parar el país, y de por sí están ahorita entrando en problemas de inflación, imagínense cómo se va a poner después. Entonces ahí sí tienen una polarización que yo veo que acá la oposición, cuando le leen los artículos a los senadores panistas de lo que hicieron al haber traído al dueño de Vox de España, pues se detuvieron y empezaron a decir que siempre no, y empezaron a salir que no estaban de acuerdo, y etcétera, etcétera. Y sin embargo, López Obrador nunca les dijo nada de que no se podía. Ellos pueden seguir haciendo lo que quieren, dijo, pero no lo van a hacer, ¿verdad? El día de ayer escuché una entrevista, bueno, no una entrevista, sino un mensaje de López Dóriga, ¿verdad?, en su canal de YouTube, donde dice que no hay ningún candidato todavía de la oposición, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD. A 3 años de haber perdido la elección, siguen con las luchas internas. Todos quieren ser el nuevo secretario general del PAN y el nuevo secretario del PRI, y les tiran con todos, a Marco y a Alito, ¿verdad? Ya los traen todos los días con denuncias. Entonces se está viendo, como dicen algunos políticos, algunos reporteros, que pudiera darse de nuevo algo que se llama, o le llaman PRI-MOR, una alianza PRI-Morena, que se dio en las votaciones del Senado para unas leyes que mandó de iniciativa la Marina. No eran muy trascendentes, pero el PRI sumó sus votos y tuvo una mayoría tal que si hubiera sido un cambio constitucional se hubiera hecho. Entonces, quiere decir que en el fondo no está tan mal el señor López Obrador, porque se le está reconociendo su trabajo, aunque otros no lo quieran ver, lo sigan insultando, ofendiendo y atacando de todas las mentiras posibles. Y eso pues es lamentable, porque así está Estados Unidos. Biden tiene enfrente pues un problema donde hay gente que está pidiendo su renuncia. Lo que les contaba la vez anterior, de que a Biden le tocó cerrar la puerta de Afganistán, le están cargando los 20 años que estuvo Estados Unidos en Afganistán. Y eso pues no es posible, ¿verdad? Le están cargando hasta el 9/11, cuando él pues era senador y el presidente era George W. Bush, el menor. Entonces es injusto a veces, ¿verdad? Y que López Obrador salga ahora como el segundo presidente mejor evaluado en el mundo, pues también explica desde fuera de la política cómo se ven las cosas. Aunque sigan diciendo que Estados Unidos no quiere nada con México, Estados Unidos ya no es el patio trasero, México ya no es el patio trasero de Estados Unidos. Y eso lo reconocen ellos, y aunque quieran seguir teniéndolo, y nos mandan como embajadores a personas que son más políticos que negociantes, y eso pues enfurece las fuerzas políticas en el país. Ahora siguen pagándole a las ONGs de parte de Estados Unidos, que son ONGs que lo único que hacen es gastar el dinero en fake news para atacar al gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no muestran ninguna propuesta, y mientras no muestren propuestas van a seguir ahí atorados. Ese es un problema serio, porque el país debería tener más pelea, honesta, con valor, con sinceridad. Bueno, amigos, espero no haberlos aburrido. Les mando un fuerte abrazo fraterno, saludos. Síganse cuidando del COVID, que la vacuna no inmuniza, ayuda nomás a que los efectos sean menores, y que sigamos teniendo pues una paz social en México como hasta la fecha. Adiós.